Como ya hemos visto, los carbohidratos se pueden clasificar con base en las uniones que van a presentar en monosacáridos, oligosacáridos o polisacáridos. En esta ocasión vamos a ver algunos ejemplos de monosacáridos, de disacáridos y de polisacáridos, los ejemplos más comunes. En el caso de los monosacáridos vamos a ver tres, que serían la glucosa, la fructosa y la galactosa. Vamos a iniciar en este caso con la glucosa. Es el monosacárido más abundante en la naturaleza y también tiene algunos sinónimos como azúcar sanguínea, azúcar de uva o simplemente como dextrosa. Los animales y los humanos van a obtener la glucosa al comer plantas o al comer alimentos que la contienen, y como es un monosacárido pues va a ser de muy fácil procesamiento. Las plantas van a obtener, en caso contrario, la glucosa por un proceso llamado fotosíntesis, el cual está descrito en la siguiente ecuación, mediante el cual la absorción de dióxido de carbono, de agua y de energía solar se lleva a cabo el proceso de fotosíntesis en los cloroplastos de las plantas, y en este caso se formaría la glucosa y el oxígeno. En el caso contrario, nosotros prácticamente hacemos una oxidación de la glucosa, obteniendo energía, agua y dióxido de carbono, que haríamos el proceso inverso. Aquí tenemos lo que viene siendo la representación de Fischer de las moléculas de glucosa. En el caso del lado izquierdo tenemos dextroglucosa y del lado central tenemos la levoglucosa. Vemos cómo son enantiómeros que cambian únicamente la posición de los oxidrilos del carbono 2 al carbono 5. Y del lado derecho tenemos lo que viene siendo la representación de Howard, en la cual tenemos una representación alfa en lo que viene siendo la glucosa. Podemos observar en este caso que lo que viene siendo el alcohol o el grupo oxidrilo del carbono 6 está representado en la estructura de Howard en la parte superior. La galactosa va a estar presente básicamente en productos derivados de la leche, productos lácteos, como pueden ser el queso, la mantequilla y el yogurt. De la misma forma tenemos la representación de Fischer del lado izquierdo y la representación de Howard del lado derecho. En este caso, la representación de Howard tenemos una representación en beta, porque el grupo oxidrilo del carbono 1 se encuentra en la posición de arriba. Y por último tenemos la fructosa, que va a estar presente en frutas, por lo que comúnmente se le conoce como azúcar de la fruta. Tenemos la representación igual de Fischer del lado izquierdo y la representación de Howard del lado derecho en posición beta. En este caso tenemos un anillo de 5, a diferencia de la glucosa y la fructosa, que sería un anillo de 6. Mediante esta imagen, pues simplemente pretendemos hacer un comparativo entre las tres moléculas, glucosa, fructosa y glucosa, galactosa y lo que viene siendo la fructosa. Podemos observar las similitudes entre ellas. En la glucosa y la galactosa tenemos un grupo aldehído, y en el caso de la fructosa tenemos un grupo cetona. Vemos que entre la glucosa y la galactosa hay un intercambio, una isomería en el carbono número 4. Y en el caso de lo que viene siendo la comparativa con la glucosa y la fructosa, pues básicamente sería en el grupo funcional aldehído a cetona, y la cantidad de carbonos, o más bien la cantidad de anillo, que en este caso sería un anillo de 6 o un anillo de 5, que en los tres casos hablamos de una hexosa. Vamos ahora a analizar los disacáridos, que serían uniones de dos monosacáridos. Vamos a analizar maltosa, lactosa y sacarosa. En el caso de la maltosa, conocida como el azúcar de Malta, va a estar presente en el grano de la cebada y se utiliza para la elaboración de la cerveza. Lo vamos a obtener mediante la hidrólisis, es decir, la ruptura por moléculas de agua de lo que viene siendo el almidón y glucógeno, que van a ser polisacáridos que vamos a ver más adelante. Y lo importante de aquí sería la conformación y los enlaces. En este caso van a estar conformados por dos moléculas de glucosa, y la unión que van a tener va a ser un enlace tipo alfa 1,4, enlace glucosídico alfa 1,4. Aquí tenemos el carbono 1, el carbono 4, ambos en posición alfa, y en este caso la unión se daría entre estos dos grupos, liberando una molécula de agua. Y a eso se le llamaría enlace glucosídico alfa 1,4. La lactosa es el azúcar de la leche de los mamíferos. Por ejemplo, la leche de vaca contiene entre el 4 y 5% de lactosa, y se da la unión ahora de una galactosa y una glucosa. Otra vez tenemos presente la glucosa, pero en este caso sería la unión de la galactosa con la glucosa. Va a tener un enlace galactosídico,
que va a ser en beta 1,4. Aquí tenemos la posición, ahora está hacia arriba, que sería una posición beta, y sería entre el carbono 1 y lo que viene siendo el carbono 4. Por eso sería un enlace beta 1,4, enlace galactosídico entre una galactosa del lado izquierdo y lo que viene siendo una glucosa del lado derecho. Y por último, la sacarosa, conocida como el azúcar de remolacha, azúcar de caña o azúcar de mesa, o simplemente el azúcar normal que comúnmente nosotros tenemos en nuestros hogares, va a ser el compuesto orgánico puro de mayor venta en el mundo y se va a dar por el enlace glucosídico, al igual que lo que veíamos al inicio de la maltosa, va a ser un enlace glucosídico alfa 1,2 entre una glucosa y una fructosa. Entonces en este caso tenemos lo que viene siendo el carbono 1, tenemos el carbono 2 de la fructosa y la unión nos va a dar un enlace glucosídico alfa 1,2. En esta posición, que sería de las moléculas más distintas, tenemos un furano y tenemos un pirano. Por último, analizamos los tres polisacáridos más comunes, que serían el almidón, el glucógeno y la celulosa, iniciando con lo que viene siendo el almidón, presente principalmente en alimentos como la papa. Es el polisacárido de reserva predominante en las plantas, es decir, las plantas utilizan el proceso de almacenamiento de glucosa mediante el almidón y proporciona del 70 al 80% de las calorías consumidas por los humanos de todo el mundo, algo que es bastante interesante. Constituyen la mayor parte de los carbohidratos digeribles en la dieta habitual. Y tenemos una imagen en 1000X de un microscopio de pared celular y podemos observar diferentes granos de almidón en células de patata o de papa, que en este caso se llaman amiloplastos. En el caso del almidón vamos a tener dos tipos diferentes de polímeros, que va a ser un 20% de amilosa, que es la que está situada en el inciso A, que serían enlaces alfa-glucosídicos 1,4, similares a los que están presentes en la maltosa, pero en este caso serían enlaces de 200 a 2000 unidades. Y en 80% de amilopectina, que está en el inciso número B, que van a ser enlaces glucosídicos alfa 1,6. Vamos a tener esta unión, alfa 1,6, que se va a presentar cada cierta cantidad de enlaces monoméricos. Y vamos a tener en este caso la unión de glucosas de 10.000 a 20.000 por unidad. El glucógeno es muy similar al almidón, de hecho se denomina como el almidón animal, va a tener estructura y función similar al almidón vegetal, principalmente a la amilopectina. En este caso el glucógeno se utiliza como reserva en los mamíferos, es la reserva de glucosa para muchos tejidos. Esta reserva se lleva a cabo en el hígado y en los músculos. A comparación del almidón, esta molécula puede llegar a contener más de 120.000 moléculas de glucosa, muchas más de las que puede tener el almidón, y puede estar ramificado de diferentes formas. Mientras más ramificado está, el compuesto presenta mayor solubilidad. Vamos a ver la diferencia entre glucógeno y amilopectina, que son los más parecidos, la amilopectina que pertenece a lo que viene siendo el almidón. La diferencia principal es que el glucógeno tiene ramificaciones aproximadamente cada 25 y 30 monómeros y el glucógeno va a tener de 8 a 12 unidades. La amilopectina de 25 a 30 y el glucógeno de 8 a 12, es decir, es más ramificado. Es la única diferencia entre la amilopectina y el glucógeno y eso les da las diferencias principales para conformar lo que viene siendo el glucógeno y el almidón. Por último, vemos la celulosa, que es la sustancia de la pared de las células vegetales, es la molécula más abundante en los seres vivos y vamos a tener la presencia de un enlace glucosídico beta 1,4, es la materia prima del papel y de los tejidos de las fibras naturales.